inicios de esta semana mantuvimos una entrevista vía telefónica con el gobernador de la provincia de La Suay, Javier Enderica. Teníamos como propósito conocer sobre dos temas. Primero, si las declaraciones de Carlos Pérez, ministro de Minería y de Recursos Naturales No Renovables, significaban una política gubernamental. Y segundo, queríamos saber también las confusas informaciones que se vertieron sobre los incidentes en Molleturo la semana pasada. Tenían un origen y una razón en la minería, en los diversos puntos de vista pro minería y anti minería. No pudimos recabar informaciones o deducciones o conclusiones claras del señor gobernador. En todo caso, Javier Enderica, gobernador de La Suay, el día de ayer en una rueda de prensa se refirió al tema. El gobernador de La Suay, Javier Enderica, nuevamente dio declaraciones en torno a la constante situación de conflicto que se vive en Molleturo. ¿Quiénes son los agredidos? Los que tenían en cierta manera una vinculación de trabajo con la empresa minera, o los que siguen trabajar con la empresa minera están a favor de la explotación minera. Entonces, eso hay que analizarlo con pinzas, pero sí es una preocupación que tenemos, porque ¿qué pasa si el día de mañana cierre de vías también? ¿Qué pasa si mañana nos cierran aquí el Parque Calderón? Nos ponen una pluma y dicen nadie pasa. Y el que pase pues, tiene que pagar 5, 10, 15, 20 dólares. O que exista una delincuencia aquí en la ciudad con subametralladoras. Entonces estamos en el Cantón Cuenca. Entonces aquí es una preocupación y que eso se tendrá que investigar y se tendrá que dar con los paraderos de los responsables de estos actos delictivos, que no existe otra manera de llamar que es una delincuencia, pues no es una delincuencia común. Nos preocupa que pueda estar la llegada de la minería ilegal, que no es que ha sido eso un discurso ni de gobierno ni de la empresa minera, eso es una realidad. Nos preocupa que de pronto entre comillas, por ser defensores del agua, por tener una bandera política, porque aquí no se trata de tener una bandera política, todos vamos a defender el agua y todos vamos a defender el medio ambiente, pero que no se mienta y que no utilicen esto para generar otro tipo de delitos. Entonces eso es por supuesto que es una preocupación y que eso lo está realizando la investigación, la Fiscalía, para poder dar con los paraderos y que se pueda transparentar todo lo que se está viviendo en Molleturo, porque eso es una pena que entre comunidades hermanas exista ese conflicto social. Yo he sido franco, que desde inicio una mala política pública empleada ha detonado un tema de seguridad, pero también he sido honesto y franco en decir que utilizan muchos este tema, entre comillas, la defensa del agua, para poder generar otro tipo de actos delictivos. Pero aquí quiero rectificar con todos los hombres. No tengo la oportunidad de conversar con Yacu Pérez. Una vez tuvimos una llamada telefónica, más bien por temas de derechos de agua, que estaban trámites en Senagua para poder agilitar esos procesos, pero de este tema pues no hemos tenido ningún acercamiento. Algo que sí hemos conversado es con la Defensora del Pueblo Nacional, con el Defensor del Pueblo a nivel local, con César Sea. Existe una comisión de mediación que lo está llevando el Monseñor Marcos Pérez, que está Marco Matamoro también liderando conjuntamente con el Defensor del Pueblo. Nos ha hecho partícipes para poder dar la información objetiva, la información real, que no mientan a la ciudadanía. Yo por eso digo, a ver, aquí no está el gobernador, aquí está un ciudadano más, donde les va a decir frontalmente lo que está pasando en la ciudad, lo que está pasando en la provincia. El día de mañana dejaremos de ser gobernador, pero nuestra posición siempre va a ser la misma, de defender los intereses de la ciudadanía. Porque sabemos que minería ilegal, atrás de eso hay microtráfico, existe delincuencia, existe prostitución, y esa es una preocupación que tenemos porque no podemos permitir que en una población tan pequeña existe ese conflicto social y que pueda generar un conflicto mayor a lo que estamos ya viviendo, porque lo que estamos viviendo ahora es incendios, secuestros, intimidación, cierre de vías y intento de asesinato y todo lo que hemos visto y ustedes han palpado durante estas semanas. Entonces, por supuesto que existe una preocupación y que en eso tenemos que estar atentos como autoridades y como ciudadanos para que conozcan la información real y también ver lo que está pasando en las comunidades de Molleturo. Una familia, varias familias, se endeudaron en una volqueta, en una retroexcavadora. ¿Qué les decimos ahora a esa familia que no tiene cómo trabajar y que se endeudó para poder trabajar? Entonces esas son todo lo que estamos nosotros trabajando para mantener el orden y la seguridad del sector. Jorge Isaac Peña,
Noticiero de Ondas Azuayas. Declaraciones dadas el día de ayer por Esteban Inderica, gobernador de la provincia de La Suay. Damos la bienvenida a la subsecretaria zonal del Ministerio de Minería, doctora Rocío Juca. Doctora Juca, muy buenos días. En todo caso, algo aportan las declaraciones del señor gobernador, pero dejan, igual que en ocasiones anteriores, un amplio espacio para la inferencia. Él habla sobre una serie de hechos que se dan, habla sobre la división de familias en Molleturo, pero no queda claro nuevamente, aunque tampoco es específico al referirse al tema el señor gobernador, si los incidentes que se dieron la semana pasada tienen o no que ver con posiciones mineras y antimineras en esta zona, o se trataba, como dijo un alto oficial de la policía, simplemente de un caso de delincuencia común de abigeato. Bien, pues Gustavo y la ciudadanía, un saludo cordial a nombre del Ministerio de Minería, de Hidrocarburos, de nuestro señor ministro Carlos Pérez. Efectivamente, nuestro afán es venir y informar de manera objetiva los últimos acontecimientos. El primero, luego ya de la sentencia de segunda instancia de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de La Suay. Nosotros lo que habíamos hecho como ministerio es recurrir justamente a solicitar la ampliación y aclaración de dicha sentencia. Ya, podríamos referirnos al tema que le estoy planteando inicialmente. Quisiéramos quitarnos esas dudas sobre qué pasó con los incidentes de la semana pasada. Luego iremos de inmediato a las acciones judiciales que se encuentran de por medio, aquellas que ya se han interpuesto. Perfecto. Y también lo que dijo porque Carlos Pérez. Es muy importante aclarar la situación en base a nuestras, en este caso, ejecutorías del ministerio, ¿no? Ya que esto estamos inmersos directamente, tomando en cuenta que nosotros... Claro, pero esta conflictividad social tiene mucho que ver directamente con lo que el Ministerio de Minas haga Gustavo, o deje de nosotros hacer. hemos recibido varias llamadas, visitas de los moradores, de dirigentes de la parroquia Molleturo, en la que, claro que tiene que ver, no es un hecho aislado. Existe una tentativa de asesinato a un policía hacia el presidente del gobierno parroquial que se dio hace algunas semanas. Ese es otro caso. Así es. También hablamos del señor policía, de algunos habitantes. No solamente es uno o dos casos. Sí, ¿Y todo en la por contraparte, qué? Carlos Pérez Guartambel también habló de un secuestro, de un intento de asesinato. ¿Cuáles han sido en este caso los pronunciamientos de los ofendidos, de aquellos que fueron pues prácticamente no solo violentados en sus derechos, no solamente agredidos de manera verbal, sino física? En el que, como no están de acuerdo, en que ellos son promineros, en el que defienden esas fuentes de empleo, que por estar en contra de los antimineros han sido golpeados, han sido prácticamente, pues, como dije hace un momento, hasta se ha cometido una tentativa de asesinato. Pero está usted hablando de sucesos que se han dado, por ponerlo un término, en los últimos 4 meses aproximadamente. Yo le diría durante los 2 últimos meses. 2 últimos meses. Porque he tenido la oportunidad de la semana anterior, el robo de ganado, ¿qué relación puede tener con esto? Como ustedes saben, hay instancias, ¿no?, de justicia, en este caso la Fiscalía, es a quien le corresponde de oficio ya tomar acciones. Lo que nosotros tenemos conocimiento como Ministerio de Minería es a través de los dirigentes, a través de los ofendidos, de los afectados, de los agredidos, que esto se relaciona directamente por estar de acuerdo con la empresa, por ser promineros. Es parte de esa conflictividad. Por ser promineros, es parte de este conflicto social que se viene dando. Y esto es lo que han pedido ustedes a las autoridades que se investigue. Hemos pedido, el señor gobernador ha estado al frente conjuntamente con la policía, con las diferentes instancias de justicia, para pues en este caso llegar a tener con total claridad quiénes son aquí los responsables, porque no podemos permitir vivir en ese ambiente de zozobra, de amenazas, de violencia. Molleturo, yo siempre digo, la gente es buena, la comunidad es buena, la parroquia es buena, son ciudadanos y ciudadanas que como nosotros lo que buscamos es mejorar nuestras condiciones de vida de manera responsable, de manera honesta. Lo único que buscan es trabajo, como bien lo decía el señor gobernador, se habían endeudado en volquetas, en equipos, con la finalidad de ser parte de ese desarrollo que la empresa está generando, a través de una minería responsable, en la que cumple los estándares internacionales, en la que cumple los estándares tecnológicos, en el que a través de eso, del cumplimiento justamente de esos requisitos, el Ministerio del Ambiente
entregó y otorgó la licencia ambiental en Ahora, agosto de doctora 2017. Juca, ¿por qué le pregunto y por qué es importante que esto quede claro? Hay versiones diametralmente diferentes, unas las que usted señala, de que hay una alta conflictividad allí, que incluso los incidentes de la semana pasada estarían relacionados con la minería. Pero hay otra versión de organizaciones sociales y de habitantes de la zona que están evidentemente en contra de la minería, que hablan de una provocación, de que tras las decisiones de carácter judicial se ha mantenido fuerza pública e incluso en una forma un tanto provocativa hacia los habitantes, con la presencia de vehículos como trucutú, antimotines, algo que ellos no consideran adecuado, tras las decisiones judiciales que incluso sugería que no se trate de tomar definiciones en la zona de Molleturo con la fuerza pública. Pues esto también estaba siendo rechazado dentro de las decisiones de la Corte. La Policía Nacional tiene la obligación de velar por el orden público, ¿sí? Por lo tanto, las acciones que ellos están realizando no son ajenas o no van en contra de los ciudadanos y ciudadanas antimineros, al contrario. ¿Qué es lo que se persigue con la fuerza pública? Están allí salvaguardando la integridad física de los habitantes. Y no puede ser posible que exista una provocación de un habitante que lo único que está buscando es trasladarse a su domicilio y sea agredido. Sigo insistiendo, no solo verbalmente, sino físicamente, incluso llegando hasta la tentativa de asesinato. Estamos en un estado de derecho en el que la opinión de cada ciudadano y ciudadana pro minero o que sea antiminero es indudable, pues, que exprese sus puntos de vista, pero creo que de una manera respetuosa. Ahora, en el marco de las leyes. Hay posiciones encontradas allí, posiciones totalmente diferentes, unas pro minería, otras antiminería, eso queda claro con lo que usted nos señala. Pero viene allí de por medio la decisión de la Corte de Justicia de Cuenca en 3 instancias, 2 instancias judiciales, una de aclaración de la sentencia, en la cual se ratifica la posición de un juez en el sentido de que la minería tiene que paralizarse allí, que ese proyecto no puede seguir hasta cuando las autoridades, entenderíamos que es el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Minas, realicen la consulta previa e informada al pueblo de Molleturo. Eso es lo que en esencia dice la sentencia. Nosotros somos respetuosos de los fallos, tanto de primera como de segunda instancia, como usted bien lo manifiesta. La ampliación y la aclaración no fue aceptada, ¿no? Por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial. Sin embargo, hay otras instancias a las que se puede recurrir, que es la última, a través de la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Porque nosotros vemos que existen errores jurídicos, como por ejemplo el confundir lo que es consulta previa con consulta popular, el confundir términos como bosque protector como área protegida. En el primer caso, consulta previa no tiene cabida, dado que el 93% de la población de Molleturo se autoidentifica como mestiza. De acuerdo al convenio 69 de la OIT, allí son 3 parámetros que se tienen que cumplir para ser una comunidad indígena. Por ejemplo, el tema de estar posesionado de un territorio ancestral, de los saberes ancestrales, y también pues el de la autoidentificación como indígena. Esto no se cumple en Molleturo y no es un capricho de nadie, ni que nosotros estamos defendiendo a la empresa. Es decir, esto está totalmente claro. La posición sería que no se requiere consulta previa allí, porque no existe un pueblo ancestral. Hay que tomar en cuenta que a través de la consulta popular del 4 de febrero de este año, la ciudadanía, la población, el pueblo, allí pues fue muy claro en decir sí a que se prohíba la minería metálica. ¿En qué? En áreas protegidas, en zonas intangibles y también en centros urbanos. Entonces, el punto sería, doctora Allí Juca, tendría que decirle, si me permite, por favor, doctora Juca, el punto sería que no están ustedes de acuerdo con la decisión de la Corte de que se condicione la realización de la consulta previa, libre e informada para la eventual continuación de este proyecto. Si me permite, para terminar, yo quiero dejar clara la idea. Yo quiero dejar clara la idea. Nosotros vemos que hay
errores jurídicos, en el que nosotros podemos motivarlos, como acabo de manifestar, sí, una confusión. Aquí no tiene cabida la consulta previa, por lo que acabo de indicar. Hay que tomar en cuenta también que en la consulta popular del 4 de febrero no es el de los jueces. Es que nosotros estamos prácticamente entablando nuestros argumentos en derecho, motivando lo que podríamos nosotros exponer en que dentro de la acción extraordinaria. Esto es lo que han decidido los jueces sobre que se realice esa consulta y luego de eso se tome eventualmente otra decisión, es una sentencia ya ejecutoriada. Hay que tomar en cuenta que vamos ahora a que el derecho nos asiste de llegar a la Corte Constitucional. Claro, el recurso por lo extraordinario tanto, de tenemos protección. ese recurso extraordinario. Pero mientras tanto tiene que respetarse la decisión de la Corte. Y nosotros hemos sido muy respetuosos en los fallos. Es por eso que en este momento están suspendidas las labores. Porque, ojo, el juez Acuo lo que dispuso es suspender, dadas nuestras competencias, ¿no?, las labores, las actividades de explotación que se venían realizando. La desmilitarización en la zona, paulatinamente, no fue lo de la fuerza pública, hay que aclarar también, porque la Policía Nacional está para velar la seguridad, en este caso, de los habitantes. Pero el señor ministro Carlos Pérez aparentemente no lo entiende así, pues él decía, podríamos inmediatamente autorizar a la empresa, se refiere a Equal Gold Mining South America, a que ingrese a las instalaciones de la mina. Nosotros pero daba a entender que no lo hacen por previsión, por precaución. Nosotros nos estamos respaldando en lo que la norma establece claramente. ¿Cuál norma? Si no está la actividad dentro de un área protegida, de una zona intangible y de un centro urbano, se puede realizar minería. Pero eso es ir en contra de la decisión de la Corte en una sentencia ejecutoriada. Precisamente por eso lo que nosotros hemos hecho es recurrir a otra instancia, que es al recurso extraordinario de protección. Pero hay que esperar el resultado de esa otra instancia, doctora. El señor ministro ha sido Juca, muy claro. Si me permite, doctora Juca, hay que esperar el resultado de esa otra instancia y no señalar que podríamos inmediatamente ingresar a... El señor ministro ha sido claro, dijo podría, no dijo va. Escuchemos las declaraciones del ministro para no estar con interpretaciones subjetivas. Esto es lo que dijo el ministro Carlos Pérez el pasado día viernes. Lamentablemente tenemos actores políticos ahí que están calentando la zona. La Corte ha sido muy clara, se ha pronunciado. Existe información respecto de qué es lo que se puede y no se puede hacer. De acuerdo a la Corte, se ha pronunciado en contra de que el proyecto pueda avanzar. Legalmente la empresa podría avanzar, lo que no se nos ha permitido es que se movilice la fuerza militar allá, pero nosotros tenemos que tener control de la zona. Lamentablemente ya hay mineros ilegales alrededor de la mina y lo que están esperando es que se vaya la empresa para ingresar con minería ilegal, que es lo que peor podemos hacer para el país. Realmente la minería ilegal es la que hace daño al ambiente, hace daño a la comunidad, no se comparte esos recursos con todos los ciudadanos y con el país. Entonces, vamos a trabajar en eso, tendremos que socializar bien la decisión de la Corte, que lamentablemente está siendo sacada de contexto por parte de intereses políticos, y tendremos que explicar a la ciudadanía exactamente lo que dijo la Corte en su veredicto. Dicho esto, nosotros estamos con paciencia trabajando. Podríamos autorizar inmediatamente a la minera, dice el ministro. Reitero, doctora Juqui, perdona la insistencia, esto no es lo que dice la Corte y la sentencia ejecutorial. Bien, lo que manifiesta el señor ministro es darle cara a la ciudadanía a través de una minería responsable, el poder realizar esas instancias de consulta, pero de otra manera. No podemos nosotros, a criterio en este caso del juez Acuo, del de segunda instancia, en el que se ratifican en el hecho de que debería ir la consulta previa. Nosotros también estamos exponiendo con argumentos legales totalmente claros de que la consulta previa no va en este caso, pues, dentro de este proyecto, en las parroquias Molleturo y Chaucha. Pero esto ya lo expusieron y la Corte lo negó.
vamos nosotros a otra instancia, como digo, que está totalmente motivado. Mientras tanto, con esa argumentos sentencia válidos. ejecutoriada es lo que tiene validez de carácter legal. Por supuesto, nosotros lo que vamos a seguir es socializando, impulsando esas instancias de participación ciudadana en el que le permita a la ciudadanía tener total claridad realmente de lo que ¿Cuál instancia establece de participación la ciudadana van a consulta apoyar ustedes? hacia la ciudadanía, hacia las comunidades, hacia las zonas de influencia directa? Pero Porque hay que ¿cuál tomar en instancia? cuenta que ¿A cuál aliados instancia se refiere? estratégicos, el de nosotros, el poder dialogar, el de poder socializar, como acaba de indicar el señor ministro. Nuestro afán no es actuar de espaldas hacia la ciudadanía, sino al contrario, actuar de manera objetiva, transparente. Hay que tomar en cuenta que este gran sector es un sector que le permite dinamizar la economía, no solamente a las poblaciones cercanas, no solamente a las parroquias Chaucha, Molleturo. Estamos hablando de un proyecto estratégico por la importancia económica y social a nivel nacional y también a las zonas de influencia directa. ¿Han presentado, doctora Juca, ya sea el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Minas, el recurso extraordinario de protección? Está presentado por parte nuestra ya. ¿Ante quién lo han presentado? Ante la Corte Constitucional. Así es que se tendrá ya que después del término establecido, pues ya ahora continuar la con esta Corte instancia. puede tomarse mucho tiempo para resolverlo. Bueno, eso ya realmente se tendrá que considerar los términos y todo, ¿no? Eso ya es una instancia ¿Qué que les sucederá en corresponde el a intermedio allá en Río Blanco? Nosotros seguiremos socializando con las comunidades lo que nos corresponde al ministerio, el tener total claridad en la política pública minera, en el que la ciudadanía, no a través de aliados externos, ¿no? Que lleguen y se tomen el nombre de la ciudadanía, porque eso también ha ¿Cuáles son afectado estos? mucho. ¿Puede identificar usted cuáles serían estos sectores políticos que, según el ministro, están tergiversando la decisión de la Corte? Bueno, de aquellos que han venido desde hace varios meses tomándose el nombre de la parroquia, de los ciudadanos de Molleturo, sin ser ni siquiera del lugar. ¿Habla usted de Ellas Unidos? ¿Habla usted de las organizaciones que representa a Carlos Pérez? Por supuesto, ciudadanos que en este caso se toma como bandera de lucha por el momento político que estamos viviendo. Yo siempre digo, hay que ser responsables en la información que transmitimos a la ciudadanía. Si es que es en el hecho de tener, si son decisiones de carácter político, ¿qué es lo que pretenden? ¿Objetivos políticos? Eso es lo político que nosotros podemos interpretar con las acciones que se han venido generando durante estos últimos meses. Se puede ver con claridad que no hay ningún interés del cuidado del agua, no hay ningún interés del cuidado del medio ambiente, porque caso contrario estamos hablando estamos hablando que si nos preocupamos, no solamente debería ser aquí el caso del Cajas. También tenemos aquí en el Azuay un caso concreto como es en Camilo Ponce Enríquez, ¿no? Y otros sectores. Entonces, ¿por qué se ha considerado únicamente el proyecto? Experiencias como la de Camilo Ponce Enríquez dan cuenta de lo destructivo de la minería. Hay que considerar un tema también de que el proyecto no se encuentra dentro del Parque Nacional El Cajas, está fuera del límite, incluso el yacimiento está fuera, 5 kilómetros fuera del límite. Es válido los argumentos, que se los hace con mucha objetividad, pero cuando vemos que los argumentos no tienen asidero legal, en el que se escudan tomando el nombre de la ciudadanía, en el que se generan actos reprochables como es el cometer actos violentos contra ciertos ciudadanos para amedrentarles, para callarles, eso es claro y notorio de que tienen otras intenciones. Hay otro tema preocupante que flota dentro de esto, doctora Juca, que varias veces ha sido mencionado por autoridades, lo ha hecho el señor gobernador en varias ocasiones, lo hizo también el ministro Carlos Pérez, es esta amenaza de la minería ilegal. Se deja con la idea de que es preferible una minería controlada con empresas medianas, grandes o lo que sea, explotando las minas antes que permitir la presencia de la minería ilegal, y en eso estamos de acuerdo. Pero se da como si fuese un hecho de que si es que no se aprueba la explotación a través de las grandes mineras, la minería ilegal vendrá porque vendrá y que no habrá fuerza, de que no hay capacidad por parte de las entidades del Estado ecuatoriano para detenerlas.
¿Es esto correcto? El gobierno nacional ha sido muy claro, ¿no? Impulsa una industria minera responsable que cumpla los estándares tecnológicos, etcétera. En este caso, por supuesto, porque ya hemos visto casos concretos como Buenos Aires, como Zaruma, en el que prácticamente un centro urbano se vino abajo. Por lo tanto, es mejor las instancias de gobierno, el poder controlar, el poder vigilar, el actuar a través de una minería responsable, sigo insistiendo, que permitir que estas zonas sean invadidas por ciertos grupos pero no hay criminales, una incluso, posibilidad intermedia allí, doctora Juca, en que el Estado ecuatoriano allí sí, con toda la fuerza y el poder que le da la ley, controle, incluyendo en esto a la fuerza pública, a la minería ilegal, o no tiene la capacidad del Estado para hacerlo. Mire, yo me pregunto, en Buenos Aires, a pesar de la capacidad del gobierno nacional, mire usted lo que hicieron, porque realmente ahí se manejan grupos, mafias, en las que van y prácticamente se posicionan del territorio. Yo me pregunto acá, ¿tendrá también la capacidad el municipio de Cuenca? Porque hay que tomar ¿Qué le parece a usted, doctora Juca, si la misma lógica aplicaríamos al narcotráfico en el país? Que hay mafias que son realmente indestructibles, además que tienen estas metamorfosis que se destruye a una célula o se le atrapa y se le pone en manos de la justicia a un narcotraficante, pero aparecen otros para reemplazarlos. ¿Qué le parece si la misma lógica se aplicara al tema del narcotráfico? Es decir, abramos la posibilidad del consumo abierto de drogas para que no actúen los narcotraficantes que no podemos controlarlos. Es un poco la misma lógica. Considero que son dos temas muy diferentes. Absolutamente muy diferentes, porque pero la aquí lógica hay aplica. una empresa que ha cumplido todos los requisitos, los estándares internacionales, los estándares tecnológicos, y que precisamente por eso el Ministerio del Ambiente, que es la autoridad ambiental, no nos desviemos. La cuestión es si hay o no la posibilidad del Estado ambiental de controlar a la minería ilegal. Aquí es un trabajo conjunto, como ustedes saben, quienes son los responsables del Cantón Cuenca, es el municipio, la alcaldía de Cuenca. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un trabajo conjunto, no solamente se le puede endosar al gobierno nacional. Creo que la misma población de la y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Tendrá una todos acción tenemos popular ahí en este sentido, el gobierno imaginamos. parroquial, aquí hay que aunar esfuerzos y apostar a que lo que nos interesa a nosotros es defender el agua. Todos estamos de acuerdo. Somos ciudadanos cuencanos que bajo ningún concepto estaríamos poniendo en riesgo la vida de nuestras futuras generaciones, de nosotros mismos, de nuestros hijos. Aquí se trata pues de actuar de manera objetiva y no permitir que ciertos ciudadanos se tomen el nombre de las comunidades, de las parroquias, y se vean afectados proyectos tan importantes, proyectos estratégicos, en este caso el proyecto Río Blanco, en el que a través de una minería legal, formal, nos permitirá tener mayor control, pues el Estado tendrá mayor control. Avancemos, yo me pregunto, con una minería ilegal, ¿habrá control? No lo va a haber. Avancemos, doctora Juca, el proyecto Quimsacocha, ¿cómo está? Como ustedes saben, está en la fase de exploración. Igual en este momento la Contraloría está realizando un examen especial, tanto a Río Blanco como Loma Larga. Cada uno pues está en diferentes fases, como ustedes saben, y allí se seguirá pues controlando efectivamente de acuerdo a nuestras competencias. Eso por el momento. Tomando en cuenta también que hay un convenio, ¿sí? Con etapa, con las universidades, y que lo vienen realizando y que son 24 meses de plazo que tienen los resultados. Si bien es cierto, este no es vinculante, este convenio, pero sí es importante transparentar todo lo que vienen haciendo las empresas en los dos proyectos. ¿Qué ha pasado, doctora Juca, con Quimsacocha en estos tiempos? ¿Qué es lo que está haciendo allí la minera? Y sobre todo, ¿qué posición tiene el Ministerio con respecto a la solicitud que ha hecho el Cantón Girón para una consulta popular allí? ¿Habrá allí las condiciones que argumenta el Ministerio deben darse en cuanto a nacionalidades, a etnias, etcétera, para que se tenga que realizar en el caso de Quimsacocha una consulta libre e informada?
Mire, allí nosotros somos respetuosos, ¿no?, de las instancias a quienes les corresponde dar una respuesta. Nosotros lo que estamos en base a nuestras competencias, estamos atentos, estamos vigilantes de lo que nos corresponde. Creo que el Consejo Nacional Electoral tiene en sus manos el pedido concreto de consulta popular. Efectivamente, por eso digo, son otras instancias y nosotros siempre hemos sido respetuosos de las definiciones que se tomen de cada instancia, en este caso, como usted acaba de manifestar, el Consejo Electoral. Pero en lo que a nosotros nos corresponde, pues estamos haciendo que se cumpla la política pública minera de manera transparente, objetiva, en cada uno de los sectores. Bien. Queremos agradecerle por su presencia a la doctora Rocío Juca, subsecretaria zonal del Ministerio de Minería, quien señala que se respetará la decisión judicial tomada en Cuenca, pero se está interponiendo, se lo ha hecho ya, un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional, organismo que tendrá que definir esta situación. Gracias, doctora Juca.